Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a estudiar el proceso de transcripción. Vamos a estudiar cómo es este ARN mensajero, ribosomal y de transporte o transferencia. Vamos con él inmediatamente entonces. ¿Qué nos salta a la vista? Que este ARN está formado solo por una cadena polinucleotídica, ¿verdad? A diferencia de lo que estudiamos en nuestra clase del ADN. Y como todos los ácidos nucleicos están formados por monómeros, unidades llamadas nucleótidos o ribonucleótidos. ¿Se acuerdan las diferencias que hay entre un nucleótido del ADN y uno del ARN? Todos tienen un azúcar, ¿verdad? Pero el azúcar del ADN es la desoxirribosa. El azúcar del ácido ribonucleico es la ribosa. Esa es una de las diferencias. No se olviden que la masa molar de la ribosa es mayor que la masa molar de la desoxirribosa. ¿Qué más tiene el nucleótido? El azúcar, que sabemos que es la ribosa, una base nitrogenada, citosina, guanina, adenina y uracilo. No está la timina. No hay timina en el ARN. Cuidado con esto. Si en alguna parte vemos la estructura timina, me están hablando del ADN. ¿Qué me da la certeza de estar observando ARN? La presencia de uracilo. ¿Ya? Lo otro sería ver esta pequeña diferencia que hay, ¿no es cierto?, un átomo más de oxígeno en el carbono número 2 en la molécula de ribosa o uno menos en la desoxirribosa. Y el tercer componente de todo nucleótido, como siempre, es el grupo fosfato. Este es entonces un ribonucleótido. No hay entonces desoxirribosa ni tampoco hay timina en el ARN. ¿Estamos bien? Vamos entonces ahora a estudiar este ARN. Recordemos, en la clase de dogma central, ustedes tienen que haberla visto previamente, veíamos que la información fluye desde el ADN hacia el ARN. Esta es la molécula que vamos a estudiar hoy día. El ARN deriva del ADN con una secuencia de bases nitrogenadas complementaria. ¿Ya? El proceso por el cual se forma el ARN, el ribosomal, el mensajero y el de transferencia, se denomina transcripción. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, transcripción es el proceso por el cual se fabrica ARN. Cuidado, no solamente el mensajero, el ribosomal y el de transporte también. ¿Para qué el ARN mensajero? Como vamos a terminar en nuestra próxima clase, en la síntesis de una proteína. Nuestra próxima clase vamos a ver síntesis proteica o traducción. Ahora me interesa que conozcamos este ARN. ¿Qué más? La gran excepción del dogma central de la biología celular y molecular es esta. Es posible formar ADN a partir de ARN en un proceso que se llama transcripción inversa o transcripción reversa. ¿Estamos bien? ¿Dónde ocurre ahora esta transcripción? Pueden poner pausa si quieren. Muy bien, la transcripción ocurre en el núcleo. En el núcleo se lee la información del ADN para fabricar ácido ribonucleico en el núcleo. Y fíjate que este experimento es sumamente bonito porque se suministró aquí en este experimento uracilo radiactivo, uracilo marcado. ¿Y dónde se encontró el uracilo? Principalmente en el núcleo y después en el citoplasma. O sea que el ARN en sus tres tipos principales se fabrica en el núcleo, pero luego sale al citoplasma para ejercer su acción. Esto es lo que observaban los científicos.
uracilo radiactivo marcado, la marca aparecía en el núcleo y después volvía al citoplasma, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo la información del ARN es usada para fabricar proteínas en el citoplasma. Entonces, la formación de ARN a partir del ADN se denomina transcripción. ¿Ok? Para poder hacer la transcripción, tiene que separarse esta doble cadena polinucleotídica del ADN, ¿verdad? Con una helicasa y una girasa para mantener este desenrollamiento. Y ahí se forma el ARN, que tiene solo una cadena polinucleotídica, como ya dijimos. ¿Cuáles son los principales tipos de ARN, profesor? El ARN ribosomal, que como ven ustedes, están aquí los 4 tipos principales que al unirse a proteínas forman a los ribosomas. El segundo tipo de ARN es el ARN mensajero. ¿Cuál es la finalidad del ARN mensajero? Llevar la información genética para fabricar una específica proteína. Él decide cómo es una proteína. O sea, si le inyectamos ARN mensajero humano a una bacteria, esta bacteria empieza a fabricar una proteína humana, ¿verdad? Y al revés también es válido, ¿sí? Y un ARN de transporte o de transferencia. ¿Ya? Entonces, 3 tipos de ARN. El ARN ribosomal, fabricado por la ARN polimerasa número 1 o RNA polimerasa 1. La formación de ARN mensajero está posibilitado por la ARN polimerasa número 2 y el ARN de transporte por la polimerasa número 3. Entonces, él estructura junto a proteínas a los ribosomas. ¿No hay problema? Este ARN mensajero es el que lleva el mensaje para fabricar una proteína específica. Bien, niños. Y el ARN de transporte o de transferencia, él transporta en esta zona, a las 12, si esto fuera un reloj, transporta el aminoácido. Y aquí a las 6 de la tarde hay un triplete de bases que forma el anticodón. ¿Ok? ¿Cuántos tipos, profesor, de ARN de transporte hay? Por lo menos unos 20. Para fabricar proteínas tiene que haber 20 tipos distintos de ARN de transferencia, porque cada uno es exclusivo para un aminoácido. ¿Ok? O sea, si este ARN de transferencia o de transporte, el traductor, este RNT transporta triptófano, solamente transporta triptófano. No puede transportar a otro tipo de aminoácido hasta el lugar de síntesis proteica. ¿Estamos bien? Detengámonos un poquito entonces en el ARN mensajero. Recuerde que si una célula es capaz de fabricar 100 tipos de proteínas, debe ser capaz de organizar 100 tipos de ARN mensajero. ¿Dónde ocurre esta transcripción? Repito, en el núcleo. Fíjense ustedes, niñas, niños, que el ARN que se forma, primero, tiene unas partes de color más negro y otras de color más blanco. Es un pre-ARN mensajero o un ARN mensajero inmaduro. Esta parte blanca no contiene información genética útil, por eso se va a eliminar. ¿Se elimina esta parte, profesor? Sí. Esta parte que no codifica información genética, niñas, niños, se denominan intrones. Y esta otra parte de color más negro, que sí codifica información genética para una proteína, se llaman exones. ¿Ok? Entonces, el ARN mensajero primario que se forma es mucho más largo que el ARN mensajero maduro, que el ARN mensajero definitivo. ¿Se fijan? Es más corto. ¿En qué consiste esta maduración, profesor? Esta maduración consiste en eliminar las zonas no informativas, o sea, eliminar los intrones para que queden
solo los exones. ¿Y dónde ocurre esta maduración, profesor? Esta maduración ocurre en el núcleo. O sea, el que realmente sale al citoplasma es un ARN mensajero maduro. Un ARN mensajero formado solo por los exones. ¿Ok? Más corto. También ha sido pregunta esa por parte del DENRE, que elabora la prueba con que van a ser seleccionados ustedes para ingresar a la universidad, niñas, niños. La maduración entonces consiste en eliminar los intrones. Por eso el ARN mensajero es más pequeño. El definitivo. ¿Qué más? ¿Dónde ocurre la maduración? En el núcleo también, como vamos a ver en otra diapositiva. ¿Ya, niñas, niños? ¿Qué más? Este ARN mensajero es destruido también en la célula. No pueden estar los ARN mensajeros a medida que se producen permanentemente en la célula. Tiene que ser destruido. Tiene para evitar, para que dure un poquito más este ARN mensajero, tiene un casquete, una capucha en el extremo 5'. ¿Ya? Y en el extremo 3' se agrega adenina. Adenina, por eso se llama poliadenilación. Se agrega adenina que también aumenta la estabilidad, dura más este ARN mensajero, alcanza a fabricar hartas proteínas antes de su destrucción. ¿Ya, niñas, niños? Entonces, el ARN que sale del núcleo es un ARN maduro. Veamos en esta diapositiva de lo que ocurre en una célula eucariótica, niñas, niños, y lo que ocurre en una célula procariótica. Miren, en una bacteria no hay maduración. El ARN mensajero que se forma, por ejemplo, es el definitivo, al tiro. En nosotros, en el ADN hay intrones, zonas no informativas, que se transcriben al ARN, pero luego estos segmentos no informativos se eliminan a través del proceso de corte y empalme. ¿Qué quiere decir corte y empalme, profesor? Se corta aquí con una endonucleasa, se corta aquí con una endonucleasa y después se sueldan estos fragmentos con ayuda de una ligasa. Ese proceso de corte y empalme se denomina splicing. ¿Ok? Entonces, el ARN maduro es el que sale al citoplasma y él decide cómo es la proteína que se va a fabricar en los ribosomas. ¿Ya, chiquillas, chiquillos? ¿Está bien? Cualquier duda por mi correo, no hay problema, yo estoy para ayudarlos, ayudarlas. ¿Está bien? Entonces, el ARN que vamos a formar aquí se forma con una secuencia de bases complementaria, ¿verdad? Ustedes saben que en el ADN la guanina se une a la citosina, la guanina a la citosina, la timina con la adenina con la timina. En el ADN, vea esa clase si es necesario. El ARN se forma usando como molde, como templado, una de las cadenas polinucleotídicas del ADN. Y se forma una cadena complementaria. Una sola hebra tiene el ARN, ¿verdad? Y recuerden que no hay timina. ¿La reemplaza quién? Uracilo. Entonces, si en el ADN la enzima ARN polimerasa 2, que es la que fabrica ARN mensajero, lee citosina, ¿qué va a poner al frente? Pueden poner pausa ustedes y ver el orden del ARN. Muy bien, pone guanina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Adenina, ¿y qué pone el ARN mensajero? Muy bien, uracilo. No tiene timina, tiene uracilo. ¿Ok? La información se lee para replicar 3', 5',
Pero cuidado, la replicación, o sea, la formación de ARN mensajero ocurre en la dirección 5', 3'. La formación de ARN ocurre en la dirección 5', 3'. ¿Ok? Entonces, si desea adenina, él pone uracilo. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Timina, adenina. Citosina, guanina. Adenina, uracilo, uracilo. ¿Está bien? Entonces, cuidado, a mí me pueden dar la secuencia en la hebra del ADN y pedir la secuencia del ARN. ¿Ok? Y fíjense que voy a aprovechar de decirles al tiro algo que nos va a servir para la clase que viene, que es síntesis proteica. Todas las proteínas, ¿dónde empieza una proteína, profesor? Aquí, en este codón. Se ha demostrado que las palabras genéticas, que son solo 64 niños, 64 palabras tiene el diccionario de genética, está formado por tripletes de bases nitrogenadas. Y que todas las proteínas comienzan con el codón AUG. Y después siguen todos los demás. O sea, a mí me pueden poner un trozo de ARN mensajero y decir dónde empieza la proteína y yo tengo que buscar el codón AUG en dirección 5', 3'. ¿Ok? 5', acuérdense, es la posición que tiene el carbono y el último es el 3'. Está en la clase de ADN. Si quieren verla de nuevo. ¿Está bien? Pues bien, ahí están los codones en el ARN mensajero y el ARN de transporte que transporta los aminoácidos hasta el lugar de síntesis proteica. ¿Por qué, profesor, él es el anticodón para el codón? Porque tiene una secuencia de bases complementarias. ¿Por qué va a venir este ARN de transporte? Porque él tiene adenina, él tiene uracilo. Uracilo, adenina. Guanina, citosina. El segundo codón tiene guanina, citosina. Guanina, citosina. Adenina, uracilo. ¿Se fijan? ¿Ok? Los codones están en el ARN mensajero y los anticodones en el ARN de transporte. ¿Ah? Y los ARN de transporte transportan los aminoácidos que se van uniendo formando una proteína. ¡Qué fantástico! Pero la síntesis proteica es tema de nuestra próxima clase. Ahí están entonces los codones, los anticodones. La formación, no se olviden, de todos los ARN se llaman transcripción. Y la formación de proteínas usando la información del ARN mensajero se denomina traducción. ¿Cómo comienza, profesor, esto? Bueno, primero hay que formar ARN mensajero. Así es que tiene que haber una transcripción. Profesor, ¿y cómo sabe que la enzima ARN polimerasa número 2, que tienen que empezar a fabricar ARN mensajero? Porque hay una zona que se conoce como promotor, una secuencia específica del gen vecina al sitio de inicio de la transcripción, vecina al sitio de auge, donde empieza la transcripción. ¿Ok? Ese es el promotor y se unen a él los factores de la transcripción. El DEMRE, ¿cómo define este promotor? Dice que al comienzo de la transcripción de un gen, la ARN polimerasa, que es la número 2 que forma el mensajero, reconoce en qué punto tiene que unirse para empezar a transcribir y dónde termina. La secuencia nucleotídica del ADN a la cual se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción se llama promotor. Una secuencia de bases que le avisa a la ARN polimerasa, rica en timina y en adenina, esa secuencia, timina y adenina, cajatata, le dice, aquí únase usted, señora ARN polimerasa, y empieza a formar ARN mensajero. Ese es el promotor. Entonces, se unió ahí la ARN polimerasa y empieza a transcribir.
La ARN polimerasa número 2 es la que forma el ARN mensajero, ¿verdad? Muy bien. ¿Y con qué secuencia de bases comienza, chiquillas, chiquillos? No se olviden de esto. ¿Con cuál comienza la información para fabricar una proteína? Con el codón AUG. Por lo tanto, en el ADN tiene que haber dicho TAC. Dice TAC para que ella ponga timina, adenina, ¿eh? Adenina. A ver, ahí está. Entonces, si estaba la timina, la ARN polimerasa pone adenina. Si estaba adenina, pone uracilo, no hay timina, la reemplaza uracilo. Si dice aquí citosina, aquí en el ARN va a decir guanina. Todas las proteínas comienzan con el codón AUG. AUG, no se olviden. Y termina con UAA, UAG o UGA. ¿Está bien? Entonces la ARN polimerasa, ¿dónde empieza, profesor, realmente la proteína? Donde dice TAC. ¿Ah? En el ADN. Ahí se inicia. Y después se alarga, pues. Ustedes ya vieron, aquí pueden ir practicando, ponga pausa. Si en el ADN la secuencia es esta, recuerden que se lee en dirección 3', 5', ¿verdad? Pero el ARN se forma en la dirección 5', 3'. ¿Está bien? 5', 3'. Entonces, si aquí dice timina, aquí dice adenina. Adenina, uracilo. Citosina, guanina. Ese es el codón de inicio. AUG. En el ARN, porque el ADN dice TAC. ¿Está bien? Y ahí continúa, pues. Citosina, guanina, guanina, citosina, y así sucesivamente. La lectura de la información genética del ARN mensajero, la lectura, chiquillas, chiquillos, siempre será en la dirección 5', 3'. ¿Estamos bien? Y así continúa. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta que se da la orden. Y dicen, hasta aquí nomás llegamos. ¿Te acordáis? Comienza con AUG y termina con UAA, UAG o UGA. ¿Ok? Profesor, pero aquí no dice UAA ni... porque esto es del ADN. Ahí se detiene. Y en el ARN, ¿qué va a decir? Si en el ADN tiene adenina, timina, en el otro dice uracilo, adenina, adenina. ¿Ya? ¿Está bien? El otro, si en el ADN dice adenina, citosina, timina, ¿qué pondrían ustedes en el ARN? U, G, A. ¿Estamos bien? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque adenina va con uracilo, citosina va con guanina y timina con adenina. Y si aquí, profesor, dice adenina, timina, citosina, en el ARN va a decir uracilo, adenina, guanina. Estos tres, yo quiero que ustedes se los aprendan también de memoria, pues. Son codones. El de inicio lo tienen, ¿no? El auge. AUG. Y el de término UAA, UAG y UGA. Codones de término. En el ARN, ustedes ya saben las secuencias en el ADN, porque son complementarias. ¿Está bien? Y ahí dice, hemos terminado de fabricar el ARN. Entonces no se olviden, hay una ARN polimerasa número 1 que fabrica el ARN ribosomal. La 2, la ARN o RNA polimerasa que fabrica el ARN mensajero, que él decide cómo es una proteína, ¿verdad? Y la mitocondrial. La 3, que fabrica el ARN de transferencia o de transporte o el traductor. 20 tipos distintos, acuérdense. Y la ARN polimerasa mitocondrial,
que transcribe la información genética del ADN mitocondrial. Recuerden que las mitocondrias y los cloroplastos en plantitas, las plantitas también tienen mitocondrias, allí hay ADN extra y se transcribe con una ARN polimerasa específica también. Entonces, ¿se fijan que en el ADN hay intrones y exones? Y eso también se copian, pues, en el ARN mensajero. Pero después, cuando madura el ARN, se eliminan los intrones que no codifican información genética. Y se produce el ARN mensajero maduro. Pero miren, chiquillas, chiquillos, todas las combinaciones posibles que hay. Si nosotros tenemos 30.000 genes, ¿por qué, profesor, podemos fabricar miles y miles y miles, hasta millones de proteínas distintas? Ah, es que miren cómo se pueden unir los exones, pues, en el orden 1, 2, 3, o podría ser 3, 2, 1, o 1, 3, 2, ¿te fijáis? O tener solamente 2 exones, ¿te fijáis? Entonces, en esta maduración del ARN, donde le sacamos los intrones, donde se edita el ARN mensajero primario, oye, podemos formar una cantidad de ARN mensajeros distintos, niños, impresionante. Y por eso también es impresionante la cantidad de proteínas distintas que podemos formar. ¿Ya? Bien, pues, el ARN mensajero, entonces, él transmite la información genética del ADN hasta una proteína, ¿cierto? Porque dijimos, todo lo que somos nosotros o es proteína o hecho por una proteína. La queratina, el colágeno, la elastina, en fin, ¿verdad? La información fluye tal como lo estudiamos en el dogma central de la biología celular y molecular. Bueno, ustedes dirán, profesor, todas mis células, excepto gametos, claro, todas tus células, hijo, tienen la misma información genética. Bueno, ¿y por qué son distintas entonces? Si la información genética es la misma. Ah, porque son distintos los genes que están encendidos. Son distintos los genes que están transcribiendo. O sea, son distintas las proteínas que se están formando, pues. Ah, ya. ¿Estamos bien? Ok. Todas tus células somáticas tienen la misma información genética. Pero ¿por qué esta célula es distinta de esta otra? Porque esta enciende el gen 1 y esta enciende el gen 4. Y la otra enciende el gen 3. Y la otra el 1 y el 2. Y la otra, ¿se fijan? Uf, una cantidad de diversidad de combinaciones. Bueno, ¿qué más vamos a dejar listo para la clase próxima? Que el código genético, tal como lo demuestra Francis Crick junto con Sidney Brenner, ¿qué demuestran ellos? Ellos dilucidan el código genético. O sea, ellos, profesor, ellos demuestran que las palabras genéticas están formadas por 3 letras, sí, un triplete de bases. Como hay 4 bases distintas, 4 elevado a 3, 64. El diccionario de genética, niñas, niños, tiene 64 palabras. ¿Está bien? Y ahí están todas. Con 3 letras, usted no puede formar más palabras, pues. C, son ¿cuántas? 4, 8, 12, 16, 32, 48, 64 palabras distintas. El código genético se sabe. No hay más palabras que estas, niños. El diccionario genético tiene todo esto nomás. Estas palabras. Ah, pero esta palabra 1 puede repetirse, o puede la palabra 1 con la 20 y la 19 y la 18 y la 17, o la palabra 1 con la 19, con la 18, con la 17, la 1 con la 20, con... Fantásticas las combinaciones. Entonces, estos que se muestran aquí son los codones del ARN mensajero y el aminoácido para el cual codifican. Profe, pero aquí hay 2 palabras distintas, 2 codones distintos, el UUU y el UUC, que codifican para el mismo aminoácido, profesor. Sí, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el código genético está
degenerado. ¿Ok? No se olviden que hay palabras de término, ¿verdad? Palabras que no codifican para ningún aminoácido, que son UAA, UAG y UGA. Stop. A ver, paren. Aquí se acabó la síntesis de proteína. Y todas comienzan con el codón, ¿se acuerdan? AUG, que codifica para el aminoácido metionina. El DEMRE, que elabora las preguntas para su prueba que van a dar, para seleccionarlos para ingresar a la universidad, niños, dice que todas las proteínas en todos los seres vivos comienzan con el codón AUG, con el aminoácido metionina. Entonces es bueno manejar eso. ¿Estamos bien? Ya pues, se van a dar cuenta que, como lo dije, para algunos aminoácidos hay más de un triplete de bases. Por eso se dice que el código genético está degenerado. ¿A qué se refiere cuando uno dice que el código genético está degenerado? Que hay dos o más tripletes que codifican para el mismo tipo de aminoácido. Vamos a terminar con los principales tipos de ARN. Está el mensajero, ¿verdad?, que decide cómo es una proteína. El de transferencia, que transporta los aminoácidos hasta el lugar de síntesis de proteínas. Recuerden que son específicos para cada aminoácido. El ARN mensajero tiene información para fabricar una específica proteína, el maduro, ¿no es cierto?, el que sale al citoplasma. Y el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas. Este es el ARN de transporte, ¿se acuerdan? Aquí a las 6 de la tarde, si esto fuera un reloj, las 12, las 3, las 6, ahí está el anticodón. ¿Ok? El ARN mensajero tiene el codón que se lee en dirección 5', 3'. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y todas las proteínas comienzan con el codón A, U, G. Por lo tanto, el anticodón, ¿qué debiera tener aquí? U, muy bien, A y C. Miren qué fantástico. ¿Ya? Este es el ARN de transporte. Y aquí transporta al aminoácido específico. Este ARN de transporte solo transporta este tipo de aminoácido. O sea, si me preguntara el DEMRE, ¿qué representa aquí el número 1? Este que tiene forma de hoja de trébol, el ARN de transporte. Muy bien, o de transferencia, o el traductor. Y UA, ¿qué representa? ¿Codón o anticodón? Muy bien, el anticodón. Si el codón está en el ARN mensajero, que se lee en dirección 5', 3'. Ese es el codón. ¿Estamos bien, niñas, niños? ¿Sí? Bueno, los ARN de transferencia entonces, o de transporte, transportan los aminoácidos en el citoplasma hasta los ribosomas, para que se produzca la traducción, la formación de una proteína. A mí el Ministerio de Educación me dice que enfatice que cada tipo de aminoácido tiene su propio ARN de transferencia o de transporte, ¿verdad? Y está esperando que lo llamen, esperando una secuencia de bases complementaria. Bien, pues hemos estudiado hasta aquí entonces al ADN y al ARN. Terminemos con algunas similitudes y diferencias. Ambos son cadenas polinucleotídicas. Ambos están formados por nucleótidos. Tiene toda la información genética, parte de la información genética. Doble cadena, una cadena simple, ¿verdad? El azúcar, desoxirribosa. Ribosa. Base nitrogenada, exclusiva. Timina. No tiene timina, pero tiene también una exclusiva que es uracilo. Macromolécula. Esta es más pequeña. Tiene toda la información genética, parte de la información genética. En el núcleo, aparte de mitocondrias y cloroplastos, no sale del núcleo. Está en el citoplasma. Se forma en el núcleo, cuidado. Pero si usted quiere estudiarlo en el citoplasma. Se forma en el núcleo a partir del proceso de transcripción.
Tiene toda la información genética, contiene los genes y es un mensajero de la información genética para fabricar proteínas, que es el tema de nuestra próxima clase. Quiero que estas actividades, niñas, niños, las hagan en Word si es posible. Y si no, en su cuaderno le toman foto y me la envían. Quiero saber cómo están, quiero saber cómo está su familia. Hay varios que han obviado estas preguntas. Me interesa también cuál es su cantante favorito. Quiero que me definan transcripción y traducción, las consecuencias a mediano y largo plazo si yo inhibo la transcripción. Si no hay transcripción, no hay ARN mensajero, ni ribosomal, ni de transporte, tampoco van a haber proteínas. Si yo inhibo la traducción, se formarán los ARN, pero no habrá proteína, ¿verdad? El codón de inicio, creo que se lo aprendan. Ustedes que tienen un potencial enorme, ¿por qué no? Codones de inicio con sus anticodones y los codones de término. ¿Qué pasará si a una célula se le suministra ARN de transporte humano, mensajero de bacterias, ribosomas de murciélago? ¿De quién será la proteína? ¿Del humano, de la bacteria o del murciélago? Quiero que me respondan eso también. Indique las que a su juicio son las tres principales diferencias entre ADN y ARN. Y quiero que no olviden, pues, que se convenzan de eso, que ustedes ya saben, que todos, yo también, pero principalmente tú, todos podemos ser genios. Luchen por eso. Un abrazo a la distancia. Nos vemos, pues sigan cuidándose y que estén todos muy bien. Chao, chao.